como les adelantamos, estamos con Pedro Citón para un análisis profundo de la situación actual en Venezuela, ya a escasos días de esas elecciones electorales. Pero vamos a iniciar hablando un poco acerca de lo que sucedió hoy con los expresidentes que buscaban llegar a Venezuela para ser partícipes de estas elecciones, pero desde su punto de vista, ¿qué fue lo que pasó? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Definitivamente creo que de parte y parte no se hicieron bien las cosas. Y no se hicieron bien las cosas porque debemos entender primero que hay un convenio de aires, de aviación, en donde hay cielos abiertos y usted, en base a ese principio, no puede arbitrariamente decir que una nave no sale de un país o no entra a otro país, porque se deben seguir las regulaciones de ese convenio aéreo y definitivamente, a pesar de que posteriormente lo haya negado el gobierno de Venezuela, parece ser un hecho cierto de que sí hubo esa posibilidad de que el avión que estaba en Venezuela no partiera y que los aviones panameños no pudieran entrar a cielo venezolano. Pero al margen de eso, ¿verdad?, que es muy criticable y debe ser condenado, y efectivamente así lo hizo la Cancillería y el gobierno de Panamá, llamando a consultas a la encargada de negocios de la Embajada de Venezuela en Panamá. Tenemos que decir que la actitud de los expresidentes de Latinoamérica tampoco fue la mejor. Y le explico, mire, cuando usted va como un veedor internacional, usted tiene que venir debidamente invitado por el país de origen, que en este caso es Venezuela. Y recuerden que ellos son unos VIP, son altas personalidades que requieren que, estando en Venezuela, tener la protección estatal y oficial. O sea, eso es todo un procedimiento que se utiliza para darle esa situación a estos personajes. Pero ellos mismos han declarado que ellos iban no como veedores internacionales. Usted lo escuchó en la entrevista que les hicieron en la rueda de prensa. Dijeron, no, nosotros vamos a apoyar a María Corina Machado y a la oposición venezolana. Lo que se da entonces es una participación política intrínseca de extranjeros a favor de la candidatura. Y le voy a decir algo, aquí en Panamá eso está prohibido. Y dudo mucho que en Venezuela lo acepte. Así que yo creo que el Estado venezolano usó su poder soberano y dijo, como en otros casos, como dice que otros diputados de Latinoamérica, España, que también fueron detectados en el puerto de entrada, lo que hicieron fue devolverlos. Justamente a eso iba, señor Pedro, el hecho de que si se debió actuar de esta manera con los expresidentes que partían desde Panamá, es decir, se debió permitir el despegue de la nave panameña y luego al llegar entonces a Caracas se debió haber actuado conforme a lo que hicieron también con los diputados españoles, porque de alguna u otra manera el hecho de que Venezuela impidiera incluso el propio despegue desde Panamá puede rayar también en un tipo de conflicto en cuanto a lo que es las relaciones internacionales desde el punto de vista comercial. Sí, exactamente. Pero le explico algo. Mire, si usted va a Estados Unidos con una visa inadecuada, desde el puerto de entrada, de salida, perdón, lo pueden detener y decir usted no entra. O sea, las autoridades americanas, al cual mandaron por adelantado el listado de pasajeros, ellos pueden negar la entrada inmediatamente antes de que el avión parta. Pero también lo hicieron como hicieron posteriormente muchos diputados de España, Latinoamérica, que intentaron ingresar, los echaron para atrás por el derecho soberano que tiene un Estado de decir quién entra y quién no entra dentro de sus fronteras. Así que dicho esto, las dos vías que fueron utilizadas por el gobierno de Venezuela a mí me parecen correctas. Obviamente, otro enfoque que hay que darle es el enfoque de que estamos frente a unas elecciones sumamente importantes, no solo para Venezuela, sino para Latinoamérica y el mundo entero. Es que los ojos del mundo, escuché a la periodista Linda, están fijos en Venezuela. Y no solo va a verse 25 años de chavismo, estamos celebrando en estas elecciones, cuando Chávez en el año 99 gana esas elecciones, sino que estamos entendiendo que hay un impas democrático dentro de Venezuela que, irónicamente tenemos que decirlo, se le acusa de fraude, pero desde hace 25 años el Centro Carter, elección tras elección, ha dicho que el sistema electoral, las máquinas que cuentan los votos son infalibles y son una de las mejores de Latinoamérica para contar votos, porque tiene un sistema muy curioso.
El sistema es electrónico, te da una constancia de que tú has votado, te dice cómo has votado y luego al azar, por mil cada 1000 máquinas, 300 por decirle algo, se escogen al azar y se ven si los votos concuerdan con el resultado de las máquinas. Si no concuerdan, entonces se hace el ajuste. Eso no se ve en ninguna elección a nivel regional. O sea que nunca a pesar de que la oposición en cada elección ha gritado fraude, el Centro Carter ha reafirmado que esas elecciones, que han sido como 30, porque ha habido procesos revocatorios, etcétera, etcétera, hay varios más legislativas, presidenciales, porque este domingo, también quiero dejarles claro, es una elección solamente para el cargo de presidente de la República, en una sola vuelta y con el voto mayoritario de los depositados. Y esos 21 millones de votantes que dice Linda que van a votar, hay que restarle 8 millones de votantes que no van a poder votar por estar en el extranjero. Y de esos 8 millones, solo 60.000 están registrados para votar. Entonces estamos hablando de una votación de alrededor de 11, 12, 13 millones de venezolanos que van efectivamente a poder votar en las urnas el día domingo. Sí, en el tema de las máquinas, cuanto el sistema Carter en Venezuela, precisamente conversábamos, y es que cuando el votante emite precisamente ese voto, la máquina imprime un comprobante en donde están entonces impresos los resultados de las elecciones de los votos que hizo ese ciudadano. Entonces, por otro lado, también, señor Pedro Citón, tenemos esta situación de que se logró de alguna u otra manera hace poco, tan solamente en el año pasado, ese acuerdo de Barbados. Pero ahora ya lo vemos a menos de un año de haberse firmado, que ya prácticamente el gobierno de Venezuela está infringiendo o de alguna u otra manera está violando varios de los artículos allí plasmados. Sí, ese acuerdo de Barbados fue un acuerdo casi tripartito entre Estados Unidos, creo que participaron otros países de Europa, y la oposición y el gobierno venezolano para garantizar unas elecciones libres. Una de las particularidades era que el gobierno venezolano debía permitir toda y cada uno de los veedores internacionales. Y lo que ha hecho es limitar a menos de 1000 la cantidad de veedores internacionales que pueden estar presentes dentro de Venezuela para verificar que se estén dando unas elecciones prístinas. A la vez también, por ejemplo, impedía que el gobierno de Venezuela inhabilitara candidatos, y eso lo que ha pasado es que inhabilitó a María Corina Machado, a otra candidata, para que finalmente hoy el señor que es candidato por parte de la oposición, el señor González, era un hombre desprevenido que estaba por ahí y lo tuvieron que buscar para poder entonces ser hoy el candidato, Edmundo González, ser hoy el candidato. Que todas estas cosas que le estoy contando fueron violadas reiteradamente de ese acuerdo de Barbados, en donde sin lugar a dudas el gobierno de Venezuela, el régimen de Maduro, está poniendo todos los factores a su favor para poder ganar unas elecciones. Pero tengo que decir que las encuestas de opinión pública, que en muchos casos son muy sesgadas y poco confiables, pero en esta ocasión marcan una tendencia de casi 3-1 a favor de la oposición venezolana. Y es imposible con una votación de ese nivel, 3-1, que pueda darse un fraude electoral, porque ya sería el acabose total. Así que lo que uno puede pensar que se puede dar el próximo domingo por parte del gobierno venezolano es decretar la nulidad de las elecciones, porque una vez más le digo, es casi imposible. Pero una vez, y eso quizás el lunes lo podemos ver más detenidamente, una vez que se den los resultados de las elecciones del 10 de este mes, de este domingo, perdón, va a haber casi 6 meses, hasta el 10 de enero, para darse una transición democrática de poder. Y en eso, si llegase a ganar la oposición, se estaría jugando mucho, porque la oposición históricamente en Venezuela no sabe negociar. Gana y trata de imponer inmediatamente su criterio, y eso va a ser algo sumamente importante de ver entre ambas partes, porque no importa si gana la oposición o gana el gobierno, le aseguro que la bomba migratoria
que va a venir, seguirá viniendo a través del tapón del Darién, porque la situación económica, como la entendemos, seguirá por lo menos por los próximos 20 años en Venezuela. Retomando lo que usted mencionó hace unos minutos atrás sobre el régimen de Maduro, esto quiere decir que ha sido democrática las veces que ha llegado al poder, o sea que el pueblo o cierta parte del pueblo venezolano sí ha escogido a Nicolás Maduro. Sí, definitivamente esta es su tercera elección. Él fue el vicepresidente de Chávez cuando Chávez le gana a Capriles, ¿verdad? Y en el 2013 me parece que es, y en ese momento él acude a unas elecciones contra el señor Capriles, que había ya perdido con el señor Chávez, pero la Constitución decía que había que hacer una nueva elección, creo que fue en el 2014. Lo que sí es cierto, en esas elecciones, él le gana a Capriles con el 51% versus el 49%, algo así como 220,000 votos. En esa elección la oposición tildó de fraude, y el centro Carter, hasta el propio presidente Carter, dijo que no, que las elecciones habían sido prístinas y que el sistema electoral venezolano estaba a otro nivel, a un nivel superior hasta de los propios Estados Unidos. Porque ya le digo, el sistema de contar votos electrónico es un sistema impenetrable que no se puede alterar y tiene a su vez un sistema que permite verificar el mismo día, verificar al azar que esas máquinas no hayan sido alteradas en ese sistema. Así que yo veo muy poco probable que este día domingo haya un fraude electoral como tal. Más yo veo es una situación de nulidad de las elecciones siempre y cuando la oposición gane por el margen que están diciendo que gane la oposición, que es casi 3-1. También precisamente en esa línea, cuando muere entonces Chávez, eso precisamente en el 2013, ya Nicolás Maduro era su vicepresidente. Entonces, precisamente a lo que usted apuntaba, señor Pedro, el hecho de que cuando muere entonces Chávez, queda entonces Maduro como presidente interino, pero luego entonces, en ese mismo año 2013, se dan esas elecciones precisamente contra Capriles, que vuelve a perder este ciudadano venezolano, y desde entonces Nicolás Maduro se ha mantenido en el poder. Este sería entonces su tercer periodo de mandato si llega entonces a la presidencia, es decir, si mantiene los votos para ocuparse o para mantenerse en el cargo. Pero vamos más allá. 3 periodos prácticamente ya en el cargo si gana este domingo, pero la situación venezolana prácticamente ha venido en decadencia, contrario a lo que plasmaba o la razón por la cual Chávez le pedía antes de morir el voto a los ciudadanos venezolanos para Maduro. Sí, mire, cuando se muere Chávez, y él lo dijo claramente, que su heredero político iba a ser Maduro, no hubo un vacío de poder, pero tampoco hubo un choque de poder con Diosdado Cabello, que era el presidente de la Asamblea Nacional. Todo lo contrario, todas las fuerzas chavistas se unieron bajo la figura y la égida de Maduro. Y al hacer eso, se enfrentó a un Capriles que venía fuerte también, y le gana de una manera estrecha, a tal punto que las siguientes elecciones parlamentarias y de municipales la gana la oposición. O sea, la gana la oposición, que no supo gestionar esa victoria, y lo que hace Maduro entonces para temperar es que hace una asamblea constituyente. Y esa asamblea constituyente es la que ha estado gobernando, para disminuir los poderes fácticos de el señor de la oposición. Ahora bien, ¿se acuerda todo ese periodo de sanciones económicas que sufrió Venezuela hasta la expropiación de Citgo, que era la empresa americana que creo que la quieren rematar por $2 en Estados Unidos? Bueno, y el señor Guaidó, toda esa situación impidió que en un segundo término la oposición venezolana se presentara unida, y no se presentó a esas elecciones, y por tanto ganó fácilmente el señor Maduro. Es la primera elección, la de este año, en 25 años,
que el poder del partido único venezolano que fundó Chávez, es un partido unitario de muchas fuerzas políticas, se ve seriamente amenazado de que pueda perder unas elecciones y las pueda perder por goleada. Eso es lo realmente importante de estas elecciones que se van a dar el domingo. Y si eso se da, es cómo se va a gestionar ese triunfo por parte de la oposición, que tendrá que sentarse a negociar, y hay muchos radicales dentro de la oposición venezolana que no desean negociar con el presidente Chávez y con el grupo, con el presidente Maduro y el grupo de partidarios de Maduro, donde recordemos también que la Fuerza Armada está politizada, y está politizada por las fuerzas chavistas, igualmente dirigidas por el ministro de Defensa del señor Pariente, e igualmente la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Electoral, los órganos del Estado están copados por figuras del régimen que no se renuevan hasta las próximas elecciones del próximo año. Entonces, esto lo debe meditar seriamente las fuerzas que ganen de la oposición, en caso de ganen y en caso de que se le reconozcan la victoria electoral. Lo que sí es cierto es que para que tengan ellos, o sea, la oposición o el gobierno de Maduro, un reconocimiento internacional, sin lugar a dudas necesitarán vencer en unas elecciones prístinas, alejadas de todo marcaje de fraude electoral. ¿Cómo se encuentra precisamente Venezuela con esas relaciones diplomáticas? Porque sabemos que ha tenido años bastante tensos en cuanto a países que tiene de aliados, pero a países importantes que también mantienen relaciones diplomáticas tensas. ¿Cómo ve esa reacción internacional ante estos comicios electorales en Venezuela? Bueno, mire, Venezuela recibe el apoyo efectivo de países como Rusia, como China, como Nicaragua, Cuba, que son leales a su política exterior y a su política doméstica. Se han hecho estudios sobre lo que significaría una relación Cuba-Venezuela sin el chavismo. Eso sería para otro día comentárselo. En ese aspecto estamos claros. Pero hay que resaltar algo también muy importante. Las fuerzas políticas de izquierda que gobiernan hoy, como Petro, como Boric en Chile, Petro en Colombia, como había gobernado Fernández en Argentina o Lula en Brasil, no están muy de acuerdo con las palabras estas del baño de sangre, del caos, etcétera, etcétera, que planteó Maduro. Ellos decían que el que pierde una elección debe dejar el gobierno y darle el poder al que gana. Entonces, ese sentido, pues yo creo que Chávez ha entendido que no va a tener ese apoyo de estos países y de estos grupos políticos de izquierda si pretende a sable y bala mantenerse en el poder. Así que yo creo que, y también vendrían unas sanciones demasiado fuertes de la Unión Europea y de Estados Unidos que comprometerían ya una economía que déjeme decirle, que ha dejado de ser hiperinflacionaria a inflacionaria, y que a través de la dolarización no autorizada, no legal, pero hay una dolarización de la economía venezolana, ha mejorado la situación económica de la propia Venezuela. Pero ojo, 8 millones de migrantes venezolanos son como mínimo 8 millones de fuga de cerebro. Gente que le hace falta a Venezuela, y eso claro que cualquier país duele y duele mucho. Pero hoy por hoy hay una base social muy fuerte del chavismo en los sectores populares, que entendieron que con Chávez lograron salir de la pobreza y que con Chávez lograron saber leer y escribir. Y ese sector todavía le es agradecido a los sectores ligados al madurismo, y que pareciera que en esta ocasión la oposición se ha podido traer, si nos atenemos, una vez más le digo, a las encuestas de opinión que están circulando, que en su gran mayoría nos indican que va a haber una victoria arrasante por parte del sector de la oposición en contra del chavismo. Y porque hay personas que todavía creen precisamente en el chavismo, lo que usted ha mencionado. ¿Cómo se puede analizar de cómo está estructurado ese grupo de votantes para el domingo en base a encuestas que usted ha mencionado anteriormente y en base a la expectativa que se tiene con María Corina Machado? Sí, mire, María Corina Machado no pudo ser candidata presidencial y le pasó el bastón a Edmundo González. Edmundo González es un hombre
que no tiene tanto carisma, no tiene tanta gracia, pero que se ha visto beneficiado por el arrollador paso de María Corina Machado, que parecía ser una líder más, o un discurso más pegagoso, por decirlo de alguna forma, con los sectores populares, ¿verdad? También eso de siempre citar a Dios y a la Virgen y estas cosas, eso gusta a este sector. Así que ella ha logrado hacer el trasvase de votos de ella hacia el candidato del Mundo González. Me hace recordar lo mismo que pasó con el señor Martinelli cuando le hizo el traspaso de votos al señor Mulino, ¿no? Que muchos pensaban que no se iba a dar. Bueno, ella lo logró. Y al lograrlo ha hecho que definitivamente la oposición, que está cohesionada, por primera vez va a unas elecciones cohesionadas, logre poder entonces estar proyectada a un triunfo electoral. Ese triunfo electoral va a requerir obviamente de la logística, de la estructura para poder estar presente en cada uno de los colegios electorales, de estar presente como testigos, ellos llaman testigos a esas personas que son veedores de la situación, porque realmente se va a requerir. Yo no creo que el chavismo va a entregar en bandeja de plata una victoria, pero me permito recordarles, para hacer honor a la verdad, Chávez perdió una reforma constituyente, y esa reforma constituyente le permitía reelegirse a él, y él la perdió por menos del 0.5% del electorado, y él no permitió que se hiciera fraude electoral y aceptó la voluntad popular. O sea que, en honor a la verdad, cuando le ha tocado 2 o 3 veces perder las elecciones, el partido de Chávez, el PSV, lo ha admitido. Así que esa es la razón de ser de que el discurso de ellos sea: oye, nosotros en el pasado lo hemos aceptado las derrotas electorales y somos un gobierno legítimo, por tanto tú no me puedes estar acusando desde ya de un fraude electoral que no se ha cometido. También precisamente apuntando a lo que es la situación de la base social en Venezuela y esa base del chavismo, pero también esta nueva generación, porque también hay que entender que hay una generación de jóvenes que ha crecido bajo este régimen, jóvenes de más de 20 años e incluso también los de más edad que han tenido la oportunidad también de hacer esa transición desde lo que fue la presidencia de Chávez, ahora también a lo que es la presidencia de Maduro, pero también esta nueva generación de jóvenes que tiene como, de alguna u otra manera, ideal el hecho de el valor de la propiedad privada. Eso por un lado. Por otro lado también está lo de la situación de Edmundo con Corina Machado. ¿Logrará entonces Corina Machado de alguna u otra manera endosar esos votos, hacer lo mismo que Chávez hizo con Maduro en sus momentos antes de fallecer? Sin lugar a duda, pareciera que todo indica lo que usted acaba de decir, que María Corina Machado le va a endosar los votos al señor Edmundo González. El otro tema es el desgaste político de 25 años de chavismo. Usted puede estar prometiendo una cosa hace 25 años y sigue repitiendo la misma promesa electoral. Hay una juventud nueva, una juventud que se maneja a través del Twitter, a través del TikTok, a través de redes sociales, que los políticos viejos no se han terminado de acostumbrar cómo es la cosa. Y usted ve, por ejemplo, en Panamá a un Mayer Mirachi que arrasa su gestión municipal a punta de TikTok y a punta de redes sociales. Entonces yo creo que allí hay un votante nuevo, un votante que no recuerda cómo fue la Venezuela del Caracazo del 92, no recuerda lo que fue los inicios del chavismo, cómo llegaron a donde han llegado y sobre todo de qué se debe esta inmigración de 8 millones, de casi 8 millones de venezolanos. Entonces, este venezolano joven que se ha quedado, tenga en cuenta que se ha quedado. O sea, los que se han quedado en Venezuela son valientes de verdad, porque se han quedado en un régimen donde no necesariamente se tenía certeza de la situación económica, y muchos de los venezolanos que se fueron, regresaron, porque Venezuela para ellos no estaba tan malo como estando en el exterior. Así que todo eso cuenta de alguna manera u otra para que el próximo domingo todo esté servido para que la oposición pueda ganar de manera contundente las próximas elecciones de presidente el 28 de julio. Una última pregunta, señor Pedro. ¿Esto mejorará la situación económica de Venezuela sin importar
cuál de las dos extremos gane la presidencia. Es decir, si se mantiene Nicolás Maduro, hay una luz al final del túnel para que de alguna u otra manera se quiten los bloqueos y reinicie entonces una Venezuela desde el punto de vista económico, o por el otro lado, si gana la oposición venezolana, ¿es veraz entonces que vayan a tener un cambio en cuanto a la economía de este país? Le voy a resumir esto con un artículo que leí hoy en la mañana. De ganar la oposición, según las encuestas, va a ganar por goleada. Pero de ganar el gobierno, porque hay unas encuestas que dicen que el gobierno chavista de Maduro va a ganar bien cerrado la elección, 52-48 o algo así. En ninguno de los dos casos, cerrado o abierto, la situación económica en Venezuela se resuelve en los próximos 5 años. Todo indica que pasarán 20 años para volver a los estándares que tenían antes del Caracazo del 92, porque la situación económica de Venezuela no viene del gobierno de Chávez, viene desde el Caracazo en el año 92, que si el lunes me permiten, les puedo echar la historia del Caracazo. Y antes de esa época fue la época dorada, la presidencia de Carlos Andrés Pérez, la presidencia de los Chinchi y de otros presidentes del COPEI de Venezuela que vivían con este boom petrolero. Bueno, ese boom petrolero no se va a dar ahora por varios factores. El factor principal es que los precios del petróleo, Venezuela tiene el mayor plataforma de petróleo, pero su petróleo no se puede ser extraído de manera fácil. Necesita todo un proceso y necesita de técnicos, o los técnicos que ya se han ido del país porque se han sido reemplazados por otras personas que no tienen su experticia. La exportación de petróleo de Venezuela se cortó a través de la compañía esta Citgo, que estaba en Estados Unidos, que era la gran distribuidora del petróleo venezolano. Por todas estas cosas, y que el precio del petróleo está bajando, etcétera, etcétera, y por una enfermedad económica que le llaman la enfermedad holandesa, es que impide entonces que Venezuela logre tener una recuperación más rápida que de aquí a 20 años. Bueno, gracias Pedro Citón por gracias compartir. a ustedes por invitarme y espero que el lunes también me vuelvan a invitar para ver si en mi bola de cristal acerté algo. Bueno, ahí está Pedro Citón, analista político y abogado. Gracias por ampliarnos esa información de la expectativa sobre las elecciones electorales en Venezuela este domingo. Vamos a una pausa. Así es, Natalie Madrid. Recuerde, estas elecciones son este domingo 28 de julio. Se pone en duda también el sistema democrático de Venezuela, por lo que las miras del mundo están precisamente situadas en este país.